de demanda, de protesta. Ayer hubo una reunión del Consejo Directivo de la CGT y de la mayoría de la conducción sindical de la Argentina. Un poco lo que se les cuestiona es lo contrario, ¿no? Como que no hay conflictividad en el movimiento gremial, sindical. No, a ver, nosotros somos muy claros en eso. Lamentablemente el señor buscó y encontró la fórmula del sector del campo casi aristocrática de no querer mostrar esa diferencia que existen, tan claras. Termina diciendo que hay un grupo que se llama Independencia, con lo cual ahí hay un reclamo a la conducción de la mesa de enlace, no resuelto entre ellos, pero bueno. Nosotros tenemos una Confederación General del Trabajo, que hemos logrado la unidad en noviembre del año pasado, con corrientes hacia su interior. Está claro, si tuviéramos un liderazgo único, tendríamos un solo secretario general, tenemos 3, por lo tanto no vamos a ocultar ni tapar el sol con la mano. El tema es entendernos allá adentro, desde las diferencias. Ayer tuvimos la segunda reunión del Consejo Directivo desde que asumimos en noviembre del año pasado, donde tuvimos un temario que abordamos, que discutimos, que analizamos, con las posiciones que tenemos nosotros, pero hoy salió un documento en nombre de la CGT, con algunas cuestiones que algunos pedíamos, como expresarse sobre la situación que estamos viviendo hoy con la Corte Suprema de Justicia, en esta violación de los otros poderes. Pero allí nosotros en esta discusión coincidimos en lo central, que es defender los intereses de quienes representamos, la situación que estamos viviendo, la disparada de los precios, la inflación, la situación que tenemos hoy. Se concentran en el método de la paritaria por sector. Exactamente, bueno, de hecho la CGT... La redistribución por ahí. Exactamente, la CGT no discute, los temas paritarios lo discute cada actividad, cada sindicato por rama discute su paritaria. De hecho hay sindicatos que arrancaron negociando en un 45, hoy algunos llegan hasta el 80, hay una negociación que, bueno, se disparan los precios. Y van a mantener una actitud concordante con el gobierno. No, bueno, ahí nosotros con el gobierno obviamente somos parte porque la mayoría de los que estamos allí hemos sido también quienes construimos esa unidad lo suficientemente ancha que decíamos para que hubiese 2019. Y es un gobierno de carácter nacional, popular, donde nosotros abordamos, donde nosotros, nuestro pensamiento, nuestra idea. Después, obviamente que están las diferencias. ¿Qué rol debe jugar más el Estado, si más de articulador o más de regulador? Dentro de la propia CGT hay miradas distintas. Ahora, queremos acompañar obviamente al gobierno, queremos que el gobierno le vaya bien, porque sabemos que la oposición que tenemos, por lo menos a mí no me gusta generalizar, pero hay muchos actores de la oposición que permanentemente ponen trabas, ponen piedras en el camino. Hay incluso algunos de ellos que son odiadores seriales porque todo descalifican y califican mal. Incluso hay algunas propuestas antiobreras muy pronunciadas, pero nosotros, claro, que queremos que al gobierno le vaya bien, lo vamos a acompañar. Ahora, no vamos a dejar de reclamar ni peticionar, porque en definitiva, la primera expresión y explicación que tenemos que dar es la base que representamos. Bueno, programa bastante especial. Tenemos el campo movilizado llegando ya a la costanera para meterse en la ciudad de Buenos Aires mañana, el sindicalismo fijando su posición y en la redacción Rosario Ayerdi, que ya está en contacto. ¿Estás ahí, Rosario? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá siguiendo las alternativas de cómo se va armando la protesta de mañana. ¿Qué nos traes vos? Bueno, a ver, ahí también hay que aclarar que el gobierno, incluso el propio Aníbal Fernández, tuvo que salir a bajar los decibeles de las declaraciones de ayer, ¿no? Un Aníbal Fernández que al principio diciendo no van a ingresar, que ni lo sueñen ingresar a la Casa Rosada, que tuvo que salir a dar una conferencia de prensa para aclarar que no era la postura del gobierno, porque la verdad que el gobierno no puede tener otra pelea más hoy, y sobre todo pensando en esto, ¿no? En que hoy el campo lo ven dividido desde el gobierno, ven que no es una protesta que les fuese a complicar la gestión. Hay diálogo entre el ministro Julián Domínguez y las representaciones del campo, por lo cual no tenían que pelearse justamente con el campo y Aníbal Fernández dio marcha atrás. Ahora, también es cierto que Alberto Fernández no puede salir de la agenda de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, una Cristina Kirchner que sorprendió esta semana anunciando la división de los bloques, de vuelta a la agenda judicial, se vuelve a poner en escena. Ahora, te doy un dato, Eddie. ¿Sabés que Cristina Kirchner va por el Consejo, pero no por la Corte, me decían hoy?
¿Te acordás que ayer hablábamos de la posibilidad de que las comisiones, de la Comisión incluso de Asuntos Constitucionales, trate el proyecto de ampliación de la Corte? A Bueno, 9 miembros, sí, lo charlamos ayer, lo presentabas vos. Bueno, ojo con esto, porque lo que me dicen desde el entorno de Cristina Kirchner, hoy, esta tarde, lo que me decían es, no es la agenda de Cristina Kirchner, sí el Consejo, no la Corte, no, quizás no avance ningún proyecto, quizás no entre ningún proyecto, porque incluso el proyecto de Rodríguez A, que nosotros comentábamos ayer, que tenía que la idea era pasar de 9 a 5 miembros, no tiene estado parlamentario, por lo cual, ojo con esto. Ahora, un albertismo que se tiene que subir a la agenda judicial de Cristina Kirchner, y la que más nos sorprendió seguramente, y porque le sorprendió también al kirchnerismo, es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que anoche a última hora hizo 11 posteos, o sea, 11 posteos en sus redes sociales. Sí, cómo fijan los funcionarios sus posiciones por Twitter, ¿no? Bueno, y fijó su posición por Twitter con 11 posteos para decir, Martín Doñate está avalado para asumir en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué decimos que es la que más sorprendió incluso al kirchnerismo? Aclarémosle a la gente que recién sintoniza o que está medio desconectada o que ya está más enchufada con el viernes a la noche, que Doñate es el candidato a integrar el Consejo de la Magistratura que seleccionó y anunció Cristina Fernández de Kirchner desde el Senado de la Nación, ¿no? Por quien dividió el bloque en dos, ¿no? Y se armó un interbloque en el Frente de Todos para tener a Doñate en el Consejo de la Magistratura. Bueno, Vilma Ibarra fue desde el principio la gestión muy cuestionada por el kirchnerismo. Sabemos que en el pasado de esta funcionaria, la secretaria Legal y Técnica, tuvo fuertes críticas con el kirchnerismo y demás. Ahora la rescatan, sin embargo, sorprendieron este tuit. Rescatan a dos personas, la verdad, que en el kirchnerismo del entorno de Alberto Fernández. Una es Vilma Ibarra, y la otra es también Juan Manuel Olmos, jefe de asesores, también abogado, y que estuvo hablando con Alberto Fernández de esto. Ahora, te digo una cosa, vamos a ver, y vimos funcionarios albertistas, incluso hoy la portavoz avalando el movimiento de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura. Pero Alberto Fernández está en otra. Alberto Fernández dice, yo por ahora no hablo de esto. Sí, plantearon que el conflicto está dado entre el Congreso y el Poder Judicial. Por ahora el Gobierno Nacional no toma directamente cartas en el asunto, a pesar de esta posición tomada por Vilma Ibarra. Vamos a darle lugar a todos, pero déjenme que le haga una pregunta. Quédate, Rosario, vos también. Déjenme que le haga una pregunta a Plaini, que es un representante del oficialismo y del kirchnerismo. Hay un lío bárbaro en el oficialismo, Plaini. Están... unos hacen una cosa, se acusan, se vetan decisiones que toman los propios. Hay bastante confusión hacia afuera. No sé hacia adentro. La propia que trae, creo que lo dije en la anterior vez que ustedes me invitaron no hace mucho, la propia de lo que genera una coalición, ¿no? Esa multiplicidad de partidos políticos que le sucede al gobierno con mucha más o con una gran responsabilidad y le sucede a la oposición también. Las coaliciones tienen estas particularidades, de estas diferencias. Algunos son matices, otras son diferencias más grandes. Desde mi perspectiva, creo que hoy en nuestra coalición hay un hecho que es el que más, el que más nos pone en una situación de diferenciarnos. Y la pregunta sería esta que yo hago. ¿Alcanza con un Estado que articule? Que es lo que veo que el Ejecutivo Nacional plantea. Un Estado que siente a las partes, que pueda consensuar, que pueda acordar. Lo viene haciendo eso. Y muchos, entre los que me encuentro, creo que no es insuficiente. Lo vemos con esta marcha de mañana. Lo que está costando ver es cómo se articula el frente. No, yo creo que tiene que haber un Estado que tiene que profundizar pues, el proceso socioeconómico y tiene que intervenir. O sea, un Estado que regule. Bueno, y creo que esta es la diferencia que hay. Y eso es lo que genera la diferencia. Me parece que eso genera la diferencia y después hay que tener cuidado. Cada uno que tiene una responsabilidad debe tener cuidado con las cosas que expresa, sobre todo cuando son hacia afuera. Yo soy de los que prefiero que las cosas las discutamos y las agotemos adentro, como nos pasó ayer en la CGT. La discutimos en una mesa, buscamos cómo acordamos, buscar un acuerdo, una línea en común de lo que pensamos cada uno. No me parece bueno cuando veo funcionarios que salen a expresarse con cosas que después tienen que dar marcha atrás. Eso yo no lo veo como muy importante. Pablo, vos querías sumar tu punto de vista. Sí, respecto al tema del proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, por ahora es verdad, hay un solo proyecto en estado parlamentario, como decía Rosario Ayerdi,
que se podría llegar a debatir, es de la senadora Clara Vega, que tampoco es del oficialismo, y había un proyecto que perdió estado parlamentario, que es el de Adolfo Rodríguez Sá, que proponía llevar a 9 miembros la Corte Suprema. Ese proyecto por ahora no tiene estado parlamentario, pero te diría noticia de último momento, el senador lo va a presentar probablemente este lunes, ese proyecto, y a partir del ingreso de ese proyecto del senador Adolfo Rodríguez Sá, se van a respetar los tiempos reglamentarios y van a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador jujeño Guillermo Snopek, que quedó del lado del bloque, del subbloque, te diría, de Unidad Ciudadana. Va a convocar el senador y ahí va a empezar el debate. Un debate que el oficialismo está todo alineado, básicamente. Entonces, te diría que en 2-3 semanas podríamos tener la media sanción de la ampliación de la Corte Suprema. Después va a ir a diputados, donde la van a meter en un cajoncito y va a quedar por ahí. Déjame que lo Eddie, tomemos para aportar algo en eso, por mi experiencia Sí. legislativa, que estaba en el ámbito nacional y ahora provincial, es muy difícil que cuando a un legislador se nos cae un proyecto, que no lo volvamos a reiterar, porque vos ya lo hiciste convencido, hasta por una cuestión propia. Es muy difícil que eso no suceda. ¿Cuántas veces han retirado proyectos? Sí, claro, ¿no? también. Bueno, hay reglas de juego que a veces se comparten, pero es muy difícil cuando vos estás convencido, y un proyecto de esa magnitud y de esa naturaleza, es muy difícil que el legislador no lo vuelva a reiterar. Sí, claro, eso pasa. Gabriel, Hay un reglamento. La otra y- cosa importante que insisten en el bloque es, tengamos en cuenta que la división de bloques se hizo por una cuestión táctica sobre el Consejo de la Magistratura. y para lograr el candidato. Para lograr ese candidato. En todo lo demás seguimos unidos y toda esta estrategia de ampliar la Corte Suprema y de presentar este proyecto se trabajó dentro del bloque del Frente de Todos, Sí. que El son dos oficialismo, bloques, el pero es oficialismo uno. parece haber encontrado una lógica de disenso consensuado, ¿no? Sí. O sea, hay desacuerdos, pero o hay acuerdo para el desacuerdo. Igual te digo, conociendo la dinámica del Senado, cuando te dicen lo consensuamos entre todos, ¿qué es? Lo consensuó Cristina con la almohada, bajó la línea y todos los demás activaron los mecanismos, militaron esa los decisión. mecanismos reglamentarios para que eso termine pasando, ¿no? Gabriel Oliverio, ¿cuánto hay de fondo en este tema de la Corte, Consejo de la Magistratura, y cuánto hay de chicanas circunstanciales de la política? Mira, lo importante para detallar en el día de hoy es que la estrategia que tiene la vicepresidenta está dando resultados. Porque hoy hay dos bloques que están equilibrados, después vamos a dar los nombres, dos bloques que están equilibrados en el Consejo de la Magistratura, están empatados los votos y esto generó que Rosati, el presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, tenga que desacelerar la estrategia de avanzar sobre el Consejo. Todavía el Consejo no ha llamado a plenario, primero, no ha llamado a reunión de labor para conformar el orden del día. Vos sabés que, Eddie, que este Consejo con la vuelta a la ley, a la primera ley que se implementó, no tiene comisiones, como sucede en el Congreso. Hay que conformar las comisiones. La ley, esta 24937 que se vuelve a poner en vigencia a partir del fallo de la Corte, no detalla el contenido de las comisiones. La ley que se declaró inconstitucional sí detallaba quién debía integrar cada comisión. Bueno, hoy el Consejo está frenado. Hay algunos consejeros con los que he conversado en las últimas horas que me dicen esto puede llegar a frenarse hasta fin de año, hasta la elección de los nuevos consejeros y, en Sí, definitiva... lo venía anticipando quieto. Martín Angulo Sí. Para que sepas Sí, sí. de que esto en 6 meses se vuelve a barajar y dar de nuevo todo. 17 porque hay de que elegir noviembre. los nuevos consejeros. Ya que hablas de Rosati, la tapa de Para que sepas de hoy, PQS, a ver, saquemos el zócalo si se puede ver el título. Fantasmas en la Corte. El caso Rosati. ¿Cómo quedó el clima dentro de la Corte Suprema después de esta semana donde el presidente de la Corte Suprema quedó a su vez como titular del Consejo de la Magistratura en esta pelea que todavía no termina porque los candidatos a integrar el Consejo designados por el Congreso de la Nación, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, están ahora en una reyerta judicial a ver qué se termina resolviendo? El martes va a haber una vez más acuerdo, reunión de acuerdo de la Corte. No se va a tocar nada que tenga que ver con este tema. Lo que me dicen, casi asegurándomelo, es que no va a haber jura ninguna la semana que viene porque hay que dejar que todo
esto con sus chicanas en el medio y sus apelaciones y demás se resuelva en la justicia. El caso tanto de la diputada Reyes del radicalismo como del diputado Doñate, del senador Doñate del Frente para la Victoria, del Frente de Todos. Las causas judiciales no se sabe si una vez que eso resuelva, si será la Corte la que tome la decisión final o sea en el consenso del Consejo de la Magistratura lo que la Corte pueda llegar a lograr. Me dicen, el que queda devaluado dentro de la Corte es consolidado como un cuarto en discordia Lorenzetti. Hay un trío, Maqueda, Rosati, Rosenkrantz, que es el que funciona, gobierna, y se usa mucho la palabra gobernar en la Corte Suprema, en contradicción con esto de que los legisladores nos están pidiendo que legislemos. Nosotros no queremos legislar y cuando tenemos que tomar las decisiones que ellos no toman, se enojan y siempre, por supuesto, ante cualquier decisión hay ganadores y perdedores. Último tema, esto de la ampliación de la Corte, el proyecto de Rodríguez Sá. ¿Qué dicen en el trío conductor de la Corte Suprema? La política no está pudiendo resolver nada. Hace 23 años que no resuelven la coparticipación, no tenemos Procurador General de la Nación, no se pueden poner de acuerdo en la división de dinero entre el Gobierno Nacional y la Capital Federal, no tenemos defensor del público, no tenemos una cantidad de cosas que la política tiene que decidir y no decide, tampoco van a decidir, mucho menos van a decidir una ampliación de la Corte en esta situación de confrontación permanente y empate tácito dentro de los números que se dan en el Congreso de la Nación. Plaini, ¿la Corte está jugando un papel político acá o está jugando el papel que le corresponde? Porque la verdad es que deciden sobre lo que la política no decide. Bueno, la Corte tampoco se puede jactar de mucho. Hay juicios que tardan más de 20 años, 2 décadas. No se puede jactar demasiado. A mí me parece que hemos entrado en una etapa donde la política se judicializa y la justicia se politiza. Entonces, aquí nadie está libre de tirar la primera piedra. Parece que hay una Corte y hay una justicia en grandes ámbitos judiciales, no digo todos, no me gusta generalizar, donde no da respuesta, donde no tenemos los ciudadanos, el hombre y la mujer de a pie, no tiene certeza de absolutamente nada. Si estamos discutiendo esto, porque precisamente la Corte deja mucho que desear. De hecho, hay una extralimitación en esta situación de la Corte. Le pide al Parlamento, a uno de los poderes, 120 días para determinar una ley y ellos estuvieron durmiendo años la decisión que ellos tenían que tomar. Entonces no se pueden jactar de absolutamente nada. Lo que hay que buscar es cómo resolvemos esto. Pero hoy, en cualquier encuesta que ustedes realizan... ¿Cómo se resuelve esto? Porque es a las piñas, que es la única No, manera de resolverlo. no, obviamente que no, pero en cualquier encuesta que realicemos hoy, cualquier ámbito, justicia, política, incluido el sector sindical, la iglesia, están todos cuestionados por la sociedad. Acá hay un peligro muy grande, que estamos poniendo y descalificando a la política como instrumento de transformación. Pero, y eso pone en riesgo hasta la democracia, porque estamos viendo en los países vecinos, que tanto se jactaba este señor de su crecimiento, lo dijimos la anterior vez, el caso de Perú, el caso de Chile, donde hoy los partidos políticos prácticamente depende la política de que aparezca un personaje, está pasando en Argentina, para ver si concita la atención de la ciudadanía y tiene una posibilidad electoral. Eso es muy peligroso y en esto tenemos responsabilidad de todo. Ahora digo siempre, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Pero Omar, ustedes desde la política tampoco están contribuyendo a generar un... A ver, vamos a poner un ejemplo concreto, esto de la justicia. Suponiendo que fuera un tema importante que no lo es para nadie, no está en las prioridades absolutamente de nadie el tema de reformar la Corte Suprema de Justicia para la gente. Tengo que interrumpir ahí. Tus acciones, tu vida, sí. Depende. Todos los que estamos, dependemos en de la acción de uno de los 3 poderes, que es la justicia. No podemos decir que no le importa a nadie. Sí, pero que vos me digas que Omar, el hombre y la mujer de a pie está mirando la situación de cómo sobrevive, te lo entiendo. Pero todos dependemos de uno de esos poderes. Pero me parece perfecto que lo pongan, hasta tu propia que lo pongan libertad. en 3er, 4º, 5º lugar en la agenda. Bueno. Ahora, parecería ser que para un sector al menos... No es lo mismo que todo, no importa. Después vemos la prioridad. Lo más importante es resolver la cuestión de la justicia. No importa la inflación ni el crecimiento económico, ¿cómo no importa? ni resolver la cuestión política. Pero ¿cómo no era en importa? realidad lo que te quería preguntar. No, porque ¿cómo? en definitiva ustedes tienen la responsabilidad ¿Cómo no de importa? ponerse de acuerdo con el...
La responsabilidad de ustedes también como dirigentes políticos Te lo explico acá. es ponerse de acuerdo con el otro sector la propuesta del mayoritario movimiento de la sindical. sociedad. La propuesta del movimiento sindical. Ahora, también tratamos el tema de la justicia, porque de eso dependen muchas cuestiones. Por supuesto que la prioridad hoy es el tema del endeudamiento, el tema de la inflación, el tema de la pérdida de poder adquisitivo, 40% de pobreza, agregar pobreza más indigencia. ¿Cómo nos preocupa? Todo preocupa. El error es creer que hay cosas que no preocupan. Pero, Omar, a ver, ¿cuántos proyectos, cuántas iniciativas parlamentarias en los últimos 2 años se activaron por el tema educativo, que es un tema que le preocupa a la gente? ¿Cuántas iniciativas parlamentarias hubo en los últimos 2 años con fuerza que salgan por temas de salud? Bueno, prácticamente no hay. En cambio, en justicia está muy movido el tema. Está movido en todos los ámbitos. Acabás de escuchar al gobernador que habló del tema de la salud. Nosotros ayer discutimos el tema de salud también, porque hay una idea que está por ahí dando vuelta de una integralidad de la salud, que nosotros estamos analizando también, porque como vos sabés, hoy la salud, hoy se ha prolongado la posibilidad de vida, pero ¿para quiénes? Para el que puede gozar de una buena prestación de salud. No es para todos igual. Entonces, en este mundo tan injusto y tan espantoso que estamos viviendo, donde la concentración es cada vez más brutal, importa absolutamente todo. Importa la justicia, importa lo legislativo y, por supuesto, lo ejecutivo, que es el que tiene las herramientas y los instrumentos para modificar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Déjenme que le haga una última pregunta a Hernán Lecher, que se tiene que ir por compromisos que tenía, nos había avisado, por supuesto. Hernán, ¿vos crees que de la conclusión de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional en Washington y los números que se están dando, puede venir un momento de mayor tranquilidad o la carrera con la inflación no va a parar? Yo creo que la reunión del ministro con la titular del fondo tiene que ver sobre todo con 2 cuestiones. La primera es que el impacto internacional de la cuestión energética pega sobre la Argentina. Y de hecho el cierre del primer trimestre, que finalmente la Argentina cumple con las metas, se hizo en alguna manera forzado por alguna operación o consideración de una ganancia vinculada a una colocación de bonos que permitió en la Argentina generar un incremento del ingreso de aproximadamente 100.000 millones. Ese problema está vigente, con lo cual va a haber que discutir si se corre la meta o cómo se resuelve esa cuestión. El otro tema es justamente la cuestión del bono y la posibilidad de la aprobación del proyecto de renta inesperada. Es decir, ¿qué se hace? Porque si no se aprueba el proyecto, la Argentina en el segundo trimestre queda 90.000 millones por encima de la meta. Hay que discutir si efectivamente tenés ese margen para incumplir el déficit o si usás el rulo, hay una cuestión más contable, pero utilizás parte de los DEC para emitir y para considerar los ingresos en tu cuenta fiscal, pero que eso te permita el fondo. Estas son las 2 discusiones que me parece que a estas horas va a tener el ministro con la titular del fondo y que tienen que ver, te diría, con la segunda revisión que va a ser allá por septiembre probablemente. Donde ya vamos a estar entrando, yo diría que de cabeza en campaña electoral, y hay que ver cómo el clima político también influye en todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, en la medida que vayas acumulando revisiones, varias de estas cuestiones van a ir tensándose, ¿no? La primera revisión, medio que todos sabíamos que se iba a cumplir. La segunda trae aparejado esta cuestión. Hay que ver si mañana hay un acuerdo y dicen, bueno, espera, con el conflicto internacional vamos a ser un poco más flexibles con las metas. Bueno, ese es un contexto distinto. Hay un reconocimiento del fondo del impacto que tiene la cuestión internacional, pero por ahora lo que dice es la meta no se toca. Gracias, Hernán. Siempre clarísimo tu aporte. Vamos a despedirlo a Omar Plaini con la encuesta, que la conteste. Siempre nuestros invitados responden la encuesta. Me parece que es un poco obvio el botón que va a apretar Plaini, pero pongámosla al aire, así se la trasladamos y puede elegir. ¿El tractorazo de mañana es una protesta sectorial, un acto opositor o una mezcla de las 2 cosas? Protesta sectorial, acto opositor o una mezcla de las 2 cosas. Yo creo que tiene un contenido de ambas cosas. Ambas cosas. Y participa claramente. Vos le preguntabas recién si iba a estar Patricia Burri, iba a estar algunos actores de Cambiemos y alientan estas cosas. Está bien, es parte de lo que ellos creen. La respuesta entonces, protesta sectorial 44-9, una mezcla de las 2, 39-9. Bueno, hay, qué sé yo, un empate, pero protesta sectorial parejo, ¿no? Es lo que mayoritariamente opina la gente. Gracias, Omar Plaini, por la visita. Gracias a vos por Vamos a tener